la palabra que está en el versículo primero, la palabra gloria. Usted ve la palabra gloria ahí, y usted ve la palabra verdad. Gloria y verdad. Mantenga eso, esas dos palabras, gloria y verdad. Porque cuando entremos en la exposición de la palabra, que será en el capítulo 1 del Evangelio de según San Juan, al cual les invito a todos a que me acompañen. Evangelio según San Juan, en el capítulo primero. Pero primero yo necesito la ayuda del Señor para poder expresar esto, y yo quiero que ustedes oren conmigo. Padre, en esta hora, Señor, que nosotros nos sentamos a la mesa al estar junto a ti, después de cantarte, Padre, estas alabanzas y ese poderoso Salmo 115. No creo que coincidencia que la reunión comience con ese Salmo, Padre, porque hay algo muy, pero muy glorioso en este Evangelio según San Juan, que habla de gloria, habla de verdad, que tú quieres comunicarnos a través de la gloria de tu palabra. Padre, necesito, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, que tú me llenes de Él, que me dé la habilidad de poder expresarlo. Yo lo que quisiera, Padre, es que tu Hijo Jesús, Él sea muy exaltado en el día de hoy. Yo lo que anhelo es que podamos ver destellos de su gloria una vez más. Yo quisiera, Padre, como el apóstol Juan, poder ver áreas en el perfil de Cristo que anteriormente yo no había visto. Yo quisiera, Padre, conocerle a Él más. Como dice Pablo, conocerle a Él y el poder de su resurrección. Yo anhelo, Padre, conocerle a Él más. Yo anhelo que esta, tu iglesia, tu pueblo, podamos conocerle más y más. Al conocerle más, poder amarle más. Padre, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene su Biblia, Juan capítulo 1. Y yo quisiera ubicarme una vez más en el Evangelio según San Juan. He decidido tomar otro domingo porque hay demasiada profundidad en ese libro del Evangelio según San Juan. Ya ustedes saben que los 4 evangelios son 4 fotografías de nuestro Señor Jesucristo. Mateo lo enfoca. Marcos tiene un enfoque de Él. Lucas tiene un enfoque de Él, pero hay una gran diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas, y es que ven a Jesús desde el punto de vista de su humanidad. El Verbo se hizo carne. Usted lo ve. En el libro de Mateo y en el libro de Lucas nos presenta la genealogía o el registro, muy importante para los judíos, el origen. Él tenía que venir por la línea de David. Bueno, ahí se prueba, y tanto José como María vienen por esa rama, y él tiene el derecho al trono de David. Pero el apóstol Juan, y algo interesante es que en Mateo, Marcos y Lucas mencionan a Juan por nombre 20 veces, pero cuando usted lee el Evangelio de San Juan, usted no aparece el nombre de Juan, sino que se dice 5 veces. ¿Cómo dice? El discípulo que Jesús amaba. ¿Qué usted prefiere? Déjase la pregunta. ¿Qué usted prefiere que le llamen? ¿Su nombre o que digan usted el discípulo o la discípula a quien Jesús amaba? Yo creo que es fácil decirlo. Yo creo que es mejor que me llamen el discípulo a quien el Señor amaba. ¿Qué le parece? En vez de llamarme, ¿verdad? Yania, Miguel, Juan, Elmer, Margarita. Preferible el discípulo a quien Jesús amaba. Y 5 veces aparece
en el Evangelio según San Juan, cosa más extraordinaria. Y el Evangelio según San Juan, como una águila majestuosa, se escala y no comienza hablando de su genealogía. Es más, 90% de lo que aparece en el Evangelio según San Juan no aparece en los otros evangelios. No sé si usted lo ha notado, hay gran diferencia. 90% es completamente porque Juan fue uno que tuvo una vida muy, pero muy cercana al Señor. De tal manera que escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y también ya cuando él tenía aproximadamente 90 años por ahí, que era prisionero de uno de los césares de Roma, Domiciano, él fue llevado a esa pequeña isla llamada Patmos, y allí él vio la gloria del Señor y lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Ahí vemos nosotros cómo él presenta el Evangelio según San Juan. El enfoque de él es que veamos a Jesús por la óptica de su deidad. Aunque él habla de su humanidad, lo hemos de ver, pero su óptica, su énfasis. Por eso que usted ve, usted nota los 7 yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:16. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15, versículo 1-5. Vemos ahí también las 7 señales en el libro de Juan, ¿verdad? La señal del agua que se convierte en vino, que demuestra su divinidad y principio de señales. Vemos nosotros la sanidad del hijo del noble en Juan capítulo 4, del 46 en adelante. Vemos nosotros la alimentación de los 5,000, que Jesucristo es el único que satisface las necesidades del hombre. Vimos nosotros cómo Jesucristo calmó la tempestad ahí en Juan capítulo 6. Es decir, que el Señor es el que trae paz, sosiego a los pecadores. En Juan capítulo 9 vemos nosotros la sanidad del ciego. La sanidad del ciego de nacimiento, 38 años ciego, indicando que Él es que da vista, no solamente físicamente, sino el que nos ha dado vista espiritual, porque ese es el punto del milagro. De nada vale que Dios haga un milagro en una persona si esa persona no ve la deidad de Jesucristo, el amor de Jesucristo, el poder de Jesucristo. De nada vale una sanidad física. El Señor hace un milagro, el Señor hace una sanidad, pero es con el fin de que nosotros le glorifiquemos. Recuerden la sanidad el hombre ciego de nacimiento. ¿Cuándo fue que reconoció a Jesucristo? ¿Recuerdan lo que dijo? Lo expulsaron de la sinagoga y luego dice, y hallándole, él le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Dice, ¿quién es? Y el Señor responde, yo soy. Y le ha visto, y dice, ahí mismo. Y postrándose, le adoró. Si una persona, no importa el milagro que Dios haga con una persona físicamente, si ese milagro no lo lleva a esa persona a adorar más, a amar más, ahí no pasó nada. El fin de los milagros, el fin de las maravillas es que nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Yo quiero ahora ir aquí al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Me acompaña, por favor. Vamos a explicar muchas cosas ahí en el Evangelio según San Juan. Y yo creo que voy a leer algunos 18 versículos. Y vamos a ver grandes cosas ahí. Y le voy a anunciar el tema del mensaje que está en el versículo 14, pero cuando llegue ahí ya usted lo puede ver, pero vamos a ir preparando el camino. Mire cómo comienza este glorioso evangelio, si usted tiene su Biblia con usted. Él no comienza, esta es la genealogía, ¿verdad? Como Mateo y Lucas. Él no habla del origen que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. 100% hombre, 100% Dios. Dice, en el principio. Así comienza, en el principio. En otras palabras, no es que el verbo o Cristo tenga un principio. Él no tiene principio porque Él es Dios.
Como le decía, si nosotros nos vamos hacia la eternidad pasada, usted se remonta aún antes de la creación del universo, de todo lo creado. Usted se va a lo último allá, se va a encontrar con el Verbo, con una persona, no con cosas. No se va a encontrar con un planeta, no se va a encontrar con algo, con un objeto. Se va a encontrar con la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida. Eso es lo que vamos a encontrar. En el principio, ¿qué había estado en el principio cuando no había nada? Estaba el Verbo. Era el Verbo. Y ya hemos hablado que esa palabra verbo, en gramática, entiende que el verbo en gramática es el énfasis, la fuerza de una oración gramatical. En inglés dice word, palabra. En el principio era el verbo. Bueno, ese verbo era con Dios o estaba en despliegue con Él, juntamente con Él. Era el verbo era con Dios. Y aquí viene esta declaración que muchos no quieren aceptar, y es que el verbo era Dios. Ahí está. Jesucristo es Dios, no 99% Dios, 80% Dios, o una criatura 100% Dios, el Padre 100% Dios, el Espíritu Santo 100% Dios, tres personas distintas en una, misterio, gran misterio de la deidad. Y dice, este era en el principio con Dios. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, ¿qué acontece en ese principio? Que todas las cosas por Él fueron hechas. Note, cosas, todo, solamente existen dos cosas que son dos grandes realidades. La segunda realidad son las cosas creadas, porque eso vino después, ¿me entienden? La segunda realidades son las cosas creadas, pero la máxima realidad son las cosas que no son creadas. El Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad. Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está el origen de todas las cosas. A nuestros jóvenes y aún a nuestros niños en las escuelas le enseñan algo completamente tergiversado del origen. Es su responsabilidad, papá y mamá, estudiar un poco, estudiar biología un poco, estudiar la teoría de la evolución un poco, y ahora usted no tiene excusa porque usted tiene un teléfono, usted solamente tiene que buscar ahí. Anteriormente, yo recuerdo cuando estudié, yo tenía que viajar a una librería aquí en el Bronx. Yo iba a la librería a estudiar, a hacer mi tarea, a hacer mis investigaciones de la escuela. Ahora tenemos todo en la mano, una computadora. No tiene computadora, es todo lo que tiene la computadora, tiene tu celular, busca ahí. Y ahí tú puedes estudiar y leer, empaparte del conocimiento para que a tus niños no le den gato por liebre, sino que puedan instruirlo. Entonces aquí viene la creación. Dice, en Él estaba la vida. Mire esto, dos palabras clave, la palabra vida y la palabra luz. Usted lo ve en el versículo 4. Estaba la vida, la vida. No está hablando aquí de vida biológica. ¿Me está entendiendo, hermano? Como la vida que tuvo Jesús cuando nació. Vida es una palabra que se deletrea Z-O-E, que se refiere, Zoe, que es la vida espiritual, la vida eterna. Él es la vida. Dice, en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Vida y luz, esas dos palabras, vida y luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando aquí de las tinieblas espirituales. El mundo está envuelto en tinieblas, completamente en tinieblas. Jesucristo había sido profetizado de Génesis 3:15, del advenimiento de la simiente de la mujer, de que Cristo había de venir. Había sido profetizado en el Pentateuco, en todos los libros del Antiguo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento se había hablado de Él, en diferentes maneras. Como dice el Hebreo 1, Dios
habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por quién, por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, Hebreos 1:3, hizo el universo, lo hizo por medio de él. Dice, aquí viene entonces, habla ahora de un testigo, note usted, habla de un testigo y dice, hubo un hombre, aquí hay dos Juanes, ¿no? Está Juan el apóstol que está escribiendo, y aquí está otro Juan que es Juan el Bautista, ¿ok? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y él no se está refiriendo a sí mismo, sino que sabemos que se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. ¿De qué va a dar testimonio? Testimonio de la luz. De la luz. A fin de que todos creyesen por él. ¿Qué relación hay entre la luz y creer? Bueno, el hombre, para nosotros poder ver físicamente necesitamos luz. La luz va a la retina, nos va a nuestros ojos y pone una imagen. Ahora yo estoy viendo a ustedes y ustedes a mí, porque hay luz en este lugar. La luz tiene que llegar a la tiniebla del corazón del hombre, porque todo hombre nace ciego espiritualmente. Todo el mundo nace ciego. Exactamente, los niñitos pequeñitos, ellos nacen ciegos espiritualmente. Dios tiene que darle vista a los hijos. Dios tiene que abrir los ojos del entendimiento. Por eso fue que en Juan 9, ese capítulo 9 de Juan, él todavía no veía. Mira hermano, él había sido beneficiado del milagro de ver 38 años, cualquier predicador en estas campañas evangelísticas, estoy completamente seguro de que si un ciego ve físicamente, ya lo ponen como miembro de la congregación, le dan un lugar en la congregación, le dice que tiene un gran llamado de parte de Dios, pero ese ciego no veía todavía, no veía lo que tenía que ver, no veía espiritualmente. Y fue cuando el Señor le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y qué dijo él? ¿Quién es para que yo lo ha visto el que habla contigo? Yo soy. Cuando dice esa palabrita, yo soy, ya ustedes saben, yo soy el que soy. El gran yo soy de Éxodo 3:14. Las escamas espirituales de sus ojos cayeron y él por primera vez lo vio, no como Jesús de Nazaret, el hombre, sino que lo vio como Dios, el Logo, el Verbo. ¿Y qué tuvo que hacer? Postrado, le adoró. Amén. Y note usted que Jesucristo aceptó esa adoración porque Él es Dios. Jesucristo acepta la adoración porque Él es Dios. Nadie puede aceptar adoración, solamente el Hijo de Dios. Entonces luego dice aquí, versículo 7, Juan el Bautista vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de Jesús, a fin, al dar testimonio, al hablar de Él, a proclamarlo a Él, recuerda su mensaje, generación de víbora, llamando a todo arrepentimiento, dice, sino para que diese testimonio de la luz y para que creyesen por Él, Ahora, aquí viene esta parte. Aquella luz verdadera, mire esa expresión, Juan 1:9, que alumbra ¿a quién? Alumbra a todo hombre. En otras palabras, esta luz, note usted, estas luces que están aquí en este salón, en este lugar, está alumbrando a todo hombre que está aquí reunido, ¿no? Esta luz que está aquí alumbra a todo hombre, pero la luz que vino con el fin de primeramente alumbrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted recuerda, ya lo vamos a ver. Aquí dice entonces,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo como lo había sido profetizado. Esto es de las cosas más extraordinarias. En el mundo estaba. Qué cosa tan extraordinaria. Y el mundo por él fue hecho. Como ver a Jesús, esa persona, el dueño no solamente del planeta Tierra, el dueño del universo, de las maravillas, esa persona, y esa persona viene el creador del universo, el que creó al hombre al sexto día, y dice, y el mundo no le conoció. Y ahora en el versículo 11 va específicamente a decir a quiénes fueron los que no le conocieron. Porque recuerden, Cristo no nació en Roma. Cristo no nació en África. ¿Dónde nació Jesús? En Jerusalén, la tierra santa. Y ahí que está todo. Y dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Lo que se había dicho a través de 4.000 años. 4.000 años de historia se había hablado de Jesús. Desde Génesis 3.15. El Pentateuco. Los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas mayores. Los profetas menores. El libro de los Salmos está saturado de cosas mesiánicas. Y luego los 3 testimonios. Por boca de 2 o 3 testigos se confirman todas las cosas. Pues ahí está. ¿Quién es testimonio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 testimonios testificando de su humanidad y de su deidad. Dice, no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Pero aquí viene. Mas a todos, versículo 12. A todos, ahí está usted, si es creyente, ahí estoy yo. A todos los que le recibieron. Le recibieron. ¿Qué significa esa palabra que le recibieron? Sí, porque esa palabra, una de las cosas que uno tiene que entender es que la manera que uno interpreta las palabras bíblicas no es necesariamente como lo que significa. Uno tiene que volver a ver qué es lo que significa eso. Una cosa es, recibe a Cristo, levanta tu mano y continúa en tu pecado. Tú no has hecho nada. Recibe a Jesucristo y pasa al frente y continúa en tu pecado el otro día. Ahí no pasó nada. Recibirle significa abrazarle, significa amarle, significa atesorarle, significa hacerlo a él el centro, la circunferencia y el ápice de tu existencia. Significa que eres tu pasión, significa que él es tu todo. Eso es lo que significa recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo. Dice, no le recibieron. Aquí viene esta palabra clave. A los que creen en su nombre. La palabra creer, es una palabra, cuando usted estudie la Biblia, busque las palabras clave en cada libro que usted esté estudiando. Palabras clave. En otras palabras, ¿cuál es una de las palabras clave en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, en el libro de Juan? Una de las palabras clave en Juan es la palabra creen. ¿Sabe cuántas veces las usa? 45 veces. Y luego en primera, segunda, tercera de Juan, él también usa la palabra creer. Te voy a dar algunos ejemplos. Deja ver si lo tengo acá. Note usted. Dice... Ya voy a llegar a esa parte. Dice aquí en primera, segunda y tercera de Juan, usa la palabra creer y total. Juan, primera, segunda, usa 60 veces la palabra creer. ¿Qué significa creer? Tener confianza en, aferrarte depositar tu confianza completamente en. Todos los que creen en su nombre. En su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? ¿Qué significa eso? Que creen en su nombre. La palabra nombre en la Biblia significa su naturaleza. La palabra nombre tiene que ver con su naturaleza. Por ejemplo, Jacob tiene una naturaleza de un engañador
Él le cambia la naturaleza cuando lucha con el ángel. Recuerdan allá en Génesis 29, y le cambia el nombre ¿a qué? A Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Pedro le cambia el nombre. Usted encuentra, a Sara le cambia el nombre. A Abraham le cambia el nombre a Abraham. El cambio de nombre implica un cambio de naturaleza. Entonces, cuando habla de lo que creen en su nombre, en su naturaleza, esto es importante porque nadie puede ser salvo si no cree en que Jesucristo vino en la carne. Vino en la carne. Por ejemplo, un musulmán, usted le dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe cómo ellos lo interpretan? O que Dios tuvo algún tipo de relación con María y nació Jesús. Eso para ellos es inconcebible, que Dios tenga un hijo. Pero para nosotros entendemos hemos leído las Escrituras y nosotros entendemos cómo vino lo de la encarnación. El Verbo se hizo carne y Dios tomó prestado el vientre de esa santa doncella llamada María. De la misma manera que Cristo se encarnó, el Verbo se hizo carne en el vientre de María, la encarnación continúa. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Ahora Cristo se encarna dentro de nosotros por medio de la simiente. ¿Por qué tú crees que él llama simiente? La simiente. Porque no soy, dice Pedro, en 1 de Pedro dice que nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible. Es decir que esa simiente incorruptible, porque tenemos la herencia, la simiente corrupta de Adán, trajo como consecuencia la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la simiente santa de Jesús es lo que nos imparte vida. Por eso es, mire, Adán engendró en nosotros la simiente de muerte. Y por cuanto Adán pecó y él me engendró en mí esa simiente, yo también pequé y todos hemos pecado. Primero Adán. Ahora, era necesario salvar al hombre, y Dios lo hace por medio del Verbo de vida, la encarnación del Hijo de Dios. Y la manera que lo hace es que ahora Dios engendra en nosotros la simiente de vida. Y si la simiente de Adán era de muerte y Adán murió, ¿qué ha de acontecer si Cristo, que es eterno, engendra una simiente eterna? Significa que viviremos eternamente. Eso es lo que significa. Significa que tenemos la vida eterna por medio de esa simiente. Ahora, dice aquí, todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí viene ahora y hace la diferencia. Mira el versículo 13, lo que estoy diciendo. Aquí se demarca las dos simientes. Mire, los cuales, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de la carne. ¿A qué se refiere? Nuestro nacimiento de papá y mamá, ¿verdad? Papá y mamá se unieron y aquí estamos nosotros. ¿Ah? Los abuelos nuestros se unieron y ya está mamá y papá. Carne y sangre. Pero ¿qué pasa? Si no, dice aquí, no de nacimiento de carne y sangre, ni de voluntad de varón. Fue la voluntad de papá y mamá. Bueno, a veces no fue. Dicen ellos, no planificamos a este niño, pero Dios lo permitió. Así que, de todas maneras, fue la voluntad de Dios que usted esté aquí. Dice aquí, ni de voluntad de varón, aquí viene, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Que el nacimiento espiritual es por voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que nadie nace, porque nadie puede nacer de nuevo porque quiere nacer de nuevo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Una pareja se casa, digamos, una pareja de jóvenes se casa. Están fisiológicamente bien y ellos dicen, ok, nos vamos a casar y queremos tener un hijo. Tienen ese hijo o esa hija. Pero con lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento no es así. Yo me voy a convertir, eso no es así. Yo quiero ser creyente, eso no es así. Dios tiene que intervenir, porque aquí lo dice claramente, dice, no es por voluntad de hombre, no es por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es que por medio de la predicación del evangelio nos hace nacer de nuevo. Usted ha nacido de nuevo porque Dios ha engendrado
Él dijo Dios, sea la luz sobre ese corazón de tiniebla, sea la luz sobre ese corazón duro como un pedernal, y usted ha nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Aquí viene ahora esto. Mira, hermano, este versículo 14 es el versículo más importante del cristianismo. De todo lo que se puede decir Juan, mire esto. Y aquel verbo no era carne. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué era el verbo antes de ser carne? Dios inmortal e invisible, coigual al Padre, coigual al Espíritu Santo. Jesucristo antes de esto, Él era invisible. No sé, era invisible, era Dios. Entonces, pero mire, dice, fue hecho carne. ¿Qué significa? Fue hecho humano. ¿Qué significa? Tomó el cuerpo de hombre. Se convirtió en frágil. Se convirtió, como dice Isaías 46, toda carne es como hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo hombre es como hierba, es como la gloria del hombre, es como la flor del campo. Entonces, ¿qué implica todo esto de que se hizo carne? Se hizo carne. Y eso de que se hizo carne es irreversible. ¿A qué yo me estoy refiriendo? ¿A qué yo me estoy refiriendo? Alguien podía pensar, ¿verdad? Alguien podía pensar, bueno, Cristo ya, yo pensé eso muchas veces, Cristo ya cumplió el propósito de salvar al hombre. Ya se encarnó, salvó al hombre. ¿Por qué ahora no vuelve a su estado invisible? Eso es lógica, nuestra lógica no fue así. ¿Cómo se fue Jesús cuando ascendió a la diestra del Padre? Un vaporcito, se fue, ay, no se ve nada. ¿Qué dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Palabra clave. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, ¿qué dice? Regresará con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. El Señor mismo, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que aún permanecemos seremos arrebatados con un cuerpo glorificado igual que el del Señor. Es decir, que el Señor que vamos a ver, ese Señor que vieron los discípulos, el mismo, pero con ese cuerpo glorificado, bendito sea el Señor. Y pensar que todo lo que es Dios, ¿me entiende? Todo lo que Él era antes de la encarnación continuará siéndolo, pero que ahora está en ese ropaje del Cristo de la gloria. Hermano, esto tiene, yo no sé cómo yo no sé qué pensamiento le va por su mente. A mí me faltan las palabras para poder expresarlo. No es un Cristo que vino a este mundo y se encarnó y luego yo no voy a ver nada de Él. Nosotros lo veremos. Dice que lo vamos a ver tal como Él es. Y aquellos, dicen Zacarías, y dice, y los hermanos le han de preguntar, ¿y cuáles son esas heridas que tienes en tu mano? En Zacarías 14. Oh, eso fue en la casa de mis hermanos que me hirieron. Qué maravilla. ¿No te maravilla eso? Él va a tener todavía, cuando Él resucitó de entre los muertos, ¿qué fue lo que dijo Tomás? Si yo no meto mi mano, el dedo aquí, en su costado. Y cuando Él se apareció por segunda vez, ya se había cerrado la herida. ¿Qué el Cristo le dijo? Mete todavía la herida
nosotros vamos a ver como un eterno recuerdo. Eso lo hice por ti. Eso lo hice primeramente por su Padre, pero lo hice por ti. Por ti, por amor a mi Padre y para sacarte y librarte del infierno eterno. Eso lo hice por ti. Cada vez que nosotros en la eternidad futura, nosotros contemplemos al Señor, yo creo que nosotros lloraremos, no de tristeza. ¿Usted entiende el término? Lloraremos nosotros de gozo. Uno mira, de repente usted está conversando con los hermanos en el reino de los cielos. Y de repente el Señor está con nosotros y nosotros miramos. Y cuando yo vea esa marca, o esa marca aquí en su costado, o en sus pies, eso fue por ti. Tú estás aquí en mi presencia porque yo te redimí. Yo me hice carne. El Verbo se hizo carne para redimirte, para perdonarte, para transformarte, para que tengas vida y vida en abundancia. Y para que tú me glorifiques el resto de tus días. Pero no hay que esperar al cielo, hermano. Hay que comenzar a glorificarle ahora, en estos momentos. Vivir nuestras vidas para gloria de su nombre. Entonces dice aquí, el Verbo se hizo carne. Esa palabra habitó, habitar, es una palabra importante. Porque esa palabra hay que transferirla al Antiguo Testamento. La manera que el Señor se le apareció a Adán y a Eva allá en el huerto. Ellos no vieron una persona, Adán y Eva no vieron una persona, una imagen. Ellos simplemente vieron el resplandor de su gloria. Dice que el Señor se paseaba. Ellos tenían manifestación. Ya estoy entrando un poquito en lo que es gloria. De Salmo 115 y lo vamos a ver ya en breve. Pero ellos miraron la manifestación de su gloria en el huerto. Pero como pecaron, ellos tuvieron que ser expulsados del huerto. Porque ya querían entrar donde estaba el árbol de la vida. Y eso representa a Jesucristo. Entonces dice que habitó. La palabra habitar viene de la palabra shakán, que significa tabernáculo. En otras palabras, ustedes recuerdan el Antiguo Testamento. Harán para mí un santuario, Éxodo 25. Y yo habitaré en medio de vosotros. Y estaban las 12 tribus de Israel. 3. Y en el centro de las tribus estaba ese tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que ese tabernáculo viene siendo Dios habitó en medio del campamento de Israel. Pero en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Pasa lo mismo y Dios en la encarnación deposita su Shekinah, su gloria en él. Y ahora Él habita en medio de nosotros, Emmanuel, y llamará su nombre, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué implica todo esto? Hay 4 cosas. Número 1, implica salvación. Que de la única manera de ser salvo era por medio de la encarnación. ¿Qué significa? Significa afirmación. Que Dios está afirmando, testificando todo lo que dijeron los santos profetas en el Antiguo Testamento. Significa identificación, que Cristo se identifica con nuestra humanidad, se identifica con nuestro dolor. No podía ser un ángel, no podía ser un hombre cualquiera, tenía que ser Dios mismo. Dios fue que dio la orden en Génesis. De todo árbol del huerto podéis comer, pero de este árbol no podéis comer, porque el día que comiera ciertamente morirá. El hombre, Dios se hace responsable de darle la orden. Pero Dios se hace responsable también de darle remedio para que el hombre salga y sea salvo. Dios buscó, no solamente que lo dijo, sino que Él mismo. La maravilla, hermano, la maravilla es que, ¿de qué manera se va a saber al hombre? Por eso es, hermano, que es una blasfemia cuando alguien habla en contra de la encarnación. Cuando alguien habla que hay otro medio de ser salvo aparte de la encarnación. Eso es herético y no hay forma de que esa persona pueda ser salva, porque ese es el único medio.
El puente fue Jesús. La encarnación es la cúspide de ese propósito. Y dice, implica identificación, implica finalmente en ese versículo que cuando la persona lo reconoce como verbo, lo reconoce como Dios, esa persona se convierte, Juan 4, en un adorador en espíritu y en verdad. Ahí es que Dios quiere llevarnos a que seamos adoradores en espíritu y verdad. Ahora viene aquí el versículo 14. Dice aquí, y vimos su gloria. Estas tres palabras es el mensaje. Gloria, gracia y verdad. Mira esas tres palabras clave. Vimos su gloria, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a meditar en esas tres palabras, gloria, gracia y verdad. Ahí está la esencia de todo. Primeramente, la palabra gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Hay que ir al Antiguo Testamento. La manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuándo se manifestó la gloria de Dios? Primeramente en el huerto. Lo vemos nosotros en el huerto. Dios manifiesta su gloria. Pero una manera de verla de una manera más clara es cuando Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo en el capítulo 25. ¿Y qué acontece? Dios le dice que haga ese tabernáculo, que hacer morada. Le da las dimensiones, 60 columnas, 7 piezas, con las telas, todo lo que tiene que ir ahí. Pero luego en el capítulo 40 dice que tomó 6 meses construir el tabernáculo. 6 meses tomó hacerlo. Y luego viene Moisés a inspeccionarlo y todo se hizo conforme al diseño. Y en ese tiempo, no usted hermano, todo ese tiempo Moisés y Aarón entraban y salían. Exactamente. 60 columnas, capiteles de plata, bases de bronce, exactamente, una cortina, lugar santísimo, la parte del lugar santísimo, esa cortina con los querubines, ahí vemos el arca, los querubines mirando hacia abajo, magnífico, está bien, aquí viene el lugar santo, exactamente, el candelabro de oro en esta parte, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. 2, 3, 5. Una puerta, otra cortina, el patio. Primera pieza del patio, la fuente de bronce, la fuente del agua y el altar del sacrificio. 5 y 2, 7. Exactamente. Número divino, perfecto. De repente Moisés está ahí y él tiene que salir porque ahora viene a habitar el dueño del tabernáculo. Y dice Éxodo 40, y la gloria, la Shekinah de Jehová descendió. En otras palabras, entiendan, ¿qué usted hace después que usted prepare el apartamento? ¿Para qué usted prepara un apartamento? ¿Para decirle a los vecinos que vengan? Es para usted y su familia, ¿no? Usted prepara la casa. ¿Qué usted hace? Todo el mundo viene a ayudar, ¿verdad? Viene el primo, viene el que es carpintero, arregla, pinta y regla. Pero ellos no se quedan. Ellos dicen, oh, gracias por la ayuda. ¿Y quién viene? Ahí vienen los muchachos aquí. Vamos a gozar del apartamento. Ahora Moisés, este tiene un lado. Ahora viene el dueño del templo. Ahora viene el Señor y su gloria. Y llena el tabernáculo. Llena el tabernáculo. Lo mismo aconteció con el libro en Segunda de Reyes, cuando se hizo el templo. Los tabernáculos, dice, y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria. La gloria, la Shekinah. La gloria significa todos los atributos de Dios. Los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? La persona de Dios y cómo Él se manifiesta. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una forma exterior. Fuego. Se veía el fuego. Por ejemplo, la columna, había en el tabernáculo de noche y de día una columna de fuego. De noche. Una columna de fuego de noche porque hacía frío. Y una columna de nube porque en
Durante el día hacía calor, aire acondicionado y calefacción, Dios protegiendo a su pueblo. Eso era visible. No sé qué dirían las naciones que estaban alrededor cuando ellos miraban y se acercaban cerca del pueblo de Israel. Y ellos podían mirar la gloria del Señor ahí. Ellos podían decir, Dios está con medio de ellos. Todo esto. Pero luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿cómo dice? Vimos su gloria. Oh, bendito sea Dios. ¿Ah? Vimos su gloria. Gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vieron su gloria? La encarnación. Hemos visto la estrella. Hemos visto la estrella y hemos venido para adorarle. Y ahí habían estos hombres sabios, ¿verdad? Y ahí van los que aman al Señor. Y estos hombres sabios le dan mirra, le dan oro, le dan incienso. Hemos venido a adorarle. El Rey de Gloria, Emmanuel. ¿Y qué acontece con la gloria? El Señor Jesucristo, o sea, ahora bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que pasó? Y los cielos fueron abiertos. ¿Y qué se vio? Y el Espíritu Santo, la gloria, el Espíritu Santo cae, se ve descender sobre él como, no una paloma, como paloma. Y luego nosotros lo vemos la única vez en el Nuevo Testamento, que yo sepa, está en Mateo 17. El Señor toma 3 discípulos. ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva. Los otros 9 discípulos, los demás se quedan al pie de ahí y se lo lleva. Y va y sube al monte. Y de repente, aquí viene la gloria, de repente se aparece, ¿quién? Moisés y Elías. La ley y los profetas. ¿Me están entendiendo? Y hablaban. Mira esta palabra. El Señor Jesús hablaba con ellos, estaba interactuando. Una palabra clave. Esta palabra que le voy a dar ahora, con relación a su éxodo, a su partida. Esa palabra es éxodo. No sé si entiende. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Y de Egipto, llamé a mi hijo, saqué a mi hijo. ¿Me sigue? Sacó cuando Israel sale, el hijo sale porque ya la simiente está dentro de Israel. Y ahora Cristo está hablando de su éxodo. Es importante, amados hermanos. Sin un éxodo no se puede ser hijo de Dios. Sin un éxodo del pecado. Sin el cordero inmolado y comer su carne. Y ser nuestro corazón perverso, emblanquecido con la sangre del cordero, no podemos ser hijos de Dios. El Señor tiene que limpiarnos de nuestros pecados, tiene que purificar nuestras vidas. Entonces dice, y de repente dice, Pedro ve esto, dice, hagamos 3 enramadas. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, Señor. Una para Moisés. Ese Pedro siempre tiene idea, ¿verdad? Y una para Elías. Y nosotros nos quedaremos aquí disfrutando de la escena. Qué cosa extraordinaria. Y luego, hermano, por aquí viene. Ahí, él lo que hace es que el velo se rasca, su humanidad. ¿Me está entendiendo? El velo se rasca, su humanidad. Y ven, en el principio era el verbo. Antes de la encarnación, así que ves. ¿Usted está entendiendo, hermano? Ellos vieron a Jesucristo en su forma pre-encarnación. Y él por no sé cuánto tiempo duró. Y dice, y su rostro resplandecía como el sol. Ellos vieron como su rostro. Pero ¿usted prefiere ver al Señor así? ¿O lo prefiere ver así, que con ojos, manos, boca, y que Él hable? ¿O ver solamente un resplandor? Yo no.
Yo sé que Él es glorioso. Yo quiero oír su voz. Yo quiero oír su voz. Yo quiero hacer contacto de ojo con Él. Y ver esa mirada de amor y de misericordia para con nosotros. Y dice, y de repente, no sé qué tiempo duró eso ahí, se cierra. Se cierra. ¿Usted ha leído ese texto? ¿Qué dice? Que habla cuando dice de que el velo que es su carne. ¿Recuerda esa expresión? El velo que es su carne. Y en Juan 19, si no mal recuerdo, que dice que cuando Cristo muere y Él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Y dice, inclinando, mire esto, no pierda de vista esto. Todos los hombres que mueren, incluyendo usted y a mí, cuando vamos a morir, lo desplomamos y ahí se acabó todo. Pero mire cómo murió. Él inclina su rostro y le da permiso a la muerte que se apodere de él. ¿Usted me está entendiendo la diferencia? Uno se muere y ahí, quedó. No, él dice, como quien dice, consumado es, ok, muerte. Ahora, apodérate de mí. Por 3 días nada más, 3 días. Y él inclina su rostro y dice, y expiró. No dice expiró y inclinó su rostro, sino a la inversa. Él le pide permiso, la muerte. ¿Se acuerda lo que dijo Pilato? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú tienes autoridad sobre mí. Ninguna autoridad tú tienes si no te has escondido de arriba. Yo soy el que pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tú no me quitas la vida a mí. Yo pongo mi vida. Ese es el punto. Entonces, la palabra dice aquí, la palabra gloria. Y recuerda lo que decía, dice la palabra gracia. ¿Qué tal de la palabra gracia? Antes de llegar ahí, pero tenemos tiempo. ¿Qué fue lo que Moisés le preguntó, le dijo a Dios en Éxodo 33, 18? Te pido que me muestres tu gloria. ¿Recuerda? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Yo creo que hay que leerlo. Pase de un momento, hermano. Éxodo 33, creo que. Éxodo 33. Éxodo 33, mire esto. 33. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia, aquí está, gracia, gracia, porque todo es por gracia, amado. Todo el mundo fue salvo en el Antiguo Testamento por gracia. ¿Usted está entendiendo? Ellos no fueron salvos, los israelitas, por si acaso. Todo el mundo en el Antiguo Testamento fue salvo por gracia también. Halló Noé gracia, Enoc halló gracia, Moisés halló gracia. Todo el mundo halla gracia. Lo único era que era una gracia que no estaba en su completa manifestación hasta que vino Cristo. Y lo vamos a ver. Ya usted lo va a ver en breve. Mira aquí. Pero por lo tanto ahora dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tus caminos. Y para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Emanuel, que tú andes con nosotros. Habitaré con ellos y él conmigo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Y que yo y tu pueblo seamos Éxodo, apartado de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Usted sabe que la iglesia es el pueblo. No sabe que nosotros hablamos de naciones, ¿verdad? La gran potencia Rusia, la gran potencia Estados Unidos.
Pero para Dios la gran potencia es su iglesia. Porque Él es que edifica la iglesia. No es un gobierno. No son bombas atómicas. Él edifica la iglesia. Nosotros somos su pueblo. Somos lo más importante para Dios en el planeta es su pueblo. Lo más importante para Dios en el planeta Tierra es su pueblo, sí. Habrá otra gente que Él va a salvar, claro que sí, muchas más. Pero los ojos de Dios están sobre su pueblo. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto ha hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué cosa tan extraordinaria, hermano. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Todavía no está conforme, muéstrame tu gloria. Ya te lo dije la primera vez. Como quien dice, no lo escuchaste, muéstrame tu gloria. Ahora, Moisés sabía lo que estaba diciendo. Moisés sabía lo que él estaba diciendo. Hermano, usted le dice, yo creo que nosotros lo hemos dicho, ¿no? Usted lo ha dicho una vez, orando, Señor, muéstrame tu gloria. Nosotros no sabemos lo que decimos. Porque si el Señor manifiesta de quién es Él, una onza de su gloria, quedamos calcinados ahí. Calcinados, ¿verdad? Pero miren lo que es. Ya Moisés estaba familiarizado con la Shekinah, recuerda el tabernáculo. Él dice, yo quiero que, y no solamente eso, hermano, que él había subido al monte por 40 días y 40 noches, y dice la palabra que tanto era la Shekinah, la gloria del Señor, que el brillo de la presencia de Dios permeó su piel, de tal manera que vino como un velo. ¿Ustedes recuerdan? Porque para que Israel no lo idolatrase. Vamos a adorar a Moisés, está brillando. Si un pueblo que adora un becerro de oro no va a adorar a un hombre con un rostro brillante. Dígame. Es más, la evidencia de eso es que cuando Moisés murió, el Señor tuvo que enterrarlo. ¿Usted sabe eso? Que el Señor lo enterró. Porque no, el diablo, mire esto, si es verdad, el diablo estaba disputando con el ángel, ¿quién fue? El arcángel Miguel. Creo que fue Miguel, por el cuerpo, disputaba por el cuerpo de Moisés, dice Judas, el libro de Judas, porque el diablo quería tomar a Moisés para hacer tropezar a Israel con la idolatría y Dios lo escondió. Pero aquí viene ahora, Moisés dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Ok, está bien, mírenme cuán condescendiente es Dios, pero miren, yo quiero llegar a esto aquí. Y Dios le dice en el versículo 19, te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Yo voy a pasar todo lo que yo soy. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Soberanía en ahí, ¿verdad? Y seré clemente para con que seré clemente. No podrás ver mi rostro. ¿Y por qué? Bueno, porque no me verá hombre y vivirá. Ahora, la pregunta es, ¿Dios tiene rostro? Dios es invisible. Cuando Dios usa lenguaje, usted entiende, hermano, cuando Dios se comunica con el hombre, Dios usa un lenguaje conocido para que podamos entenderlo. No puedo mostrarte todo cuan yo soy. Cuando usted comunica con una persona, usted no le ve los pies. ¿Qué es lo que usted hace? Usted le ve la cara, usted le ve el rostro. El rostro es representativo de todo lo que esa persona. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, no, mira, dice aquí, nadie puede ver mi rostro, sino porque va a morir. Entonces le dice, y dijo a Jehová, he aquí un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña. Sobre la peña. Un lugar seguro. Sobre la peña. No lo pierda, por favor. Yo creo que ahí captó. Una peña. Visto en la peña de Oreb que está brotando. ¿Ah? Agua de vida saludable para mí. Sobre la peña. Y dice, y tú estarás sobre la peña.
Y cuando pase mi gloria, yo te pondré, mira lo que hacer, hermano, una precaución para que Moisés pueda sobrevivir. Lo que voy a hacer contigo, primeramente, para que tengas seguridad, un fundamento, te voy a poner sobre la peña. ¿Qué implica? Solamente cuando tenemos a Jesucristo como fundamento, debajo de nuestros pies, Él es el fundamento. Y aquí pongo en Sión, Isaías 28:16, pongo un fundamento, el que creyere no se apresure. El fundamento de la iglesia de Jesucristo, la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Dice aquí, una hendidura, mira hermano, una hendidura, ¿usted entiende? Es como usted ha visto, por ejemplo, usted está en un lugar y hay así una peña, usted se pone una peña y usted mira así, una hendidura, para que él solamente ponga sus ojitos y pueda ver un poquito. Y le dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi manto, con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no verá mi rostro. Dios tampoco tiene espalda. Usted sabe lo que es lo último, era como decir, usted me está entendiendo, hermano, era como decir que pasa algo y usted ve la parte final, él le dice espalda, me sigue, hermano, la espalda, lo último, el último destello que vio, lo primero, el rostro lo primero y luego la espalda, el último destello de gloria que lo va a ver. Entonces, ahí él pudo ver parte de su gloria, Ahora, llegamos aquí. Ahora, yo quiero leer esta parte final. Yo quiero leer algunos textos bíblicos con relación. Usted va a ser rápido. Usted quizá no podrá tomar nota de ello, pero luego dice la tercera palabra que usa: gloria, gracia y verdad. Ahora viene la palabra verdad. ¿Ok? Y esa palabra no solamente la usa Juan la usa en el Evangelio según San Juan, pero también la usa en sus otras epístolas. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda tu palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 3:17. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de verdad. Primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, en que amamos a los hermanos. Nosotros somos de Dios. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Bueno, ahí hay muchas citas. Solamente quiero darte algunos ejemplos. Algunos ejemplos de lo que implica esa palabra que habla de la verdad y habla también de su gloria. Ok, ahora, note aquí, llegando a Juan 1, llegando a la recta final, Juan 1, este último versículo, y llegamos al final. Dice aquí, versículo ahora 15. Ok, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note usted, esas dos palabras se usan juntas, gracia y verdad. Eso está aquí, es muy importante el uso de las palabras. Recuerde que es el Espíritu Santo usando a Pedro, a Pablo, a todos los escritores. No son palabras que vienen así al azar, son palabras dirigidas con una finalidad, gracia y verdad. Porque nosotros llegamos al conocimiento de la verdad por pura gracia. Porque por gracia, Efesios 2:8, soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. La gracia de Dios se ha manifestado. El favor inmerecido de Dios hacia viles pecadores como éramos nosotros.
Somos pecadores todavía, pero somos pecadores redimidos, usted lo sabe. Ahora, dice entonces, aquí viene, dice, porque el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Oh, a mí me fascina ese texto. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. En el Antiguo Testamento, gracia. Gracia, se manifestó su gracia. Enoc, Abraham, el otro, Isaac, Jacob. Gracia, gracia, tipología, símbolo. Ahora, gracia sobre, yo diría gracia con G minúscula, gracia con letra mayúscula en el Nuevo Testamento. Gracia sobre gracia. Pero quiero verlo de una manera práctica. En el día de hoy, Dios te ha dispensado su gracia. Te levantó y tú has sido el receptáculo, el cofre de la gracia de Dios en tu vida. ¿Y qué de mañana? ¿Cómo recibimos? No necesitamos gracia para mañana. Cuando nosotros oramos, el pan nuestro de cada día. ¿Usted cree que solamente se está refiriendo a comer arroz y habichuela? O pan, o lo que sea. El maná nuestro, el pan nuestro, era 6 veces al día el maná. Y el maná es la palabra. Yo no puedo vivir mi vida espiritual mañana con lo que yo comí hoy. Yo tengo que comer mañana, sí o sí. En otras palabras, yo comí la gracia de Dios esta mañana, levantarme, presentarme delante de Dios con ustedes, buscar la presencia de Dios, orar, leer la palabra. Dios me dio su gracia. Necesitaba gracia para poder exponer el mensaje. Ahora ya estoy terminando el mensaje. Voy a decir, no necesito gracia. No, yo tengo que volver otra vez a buscar del Señor y buscar su gracia. Tengo que comenzar de nuevo para lo nuevo. Y mañana necesito gracia para salir, para mi diligencia, para tratar a mi esposa, a mis hijos, los hermanos, que esto, que lo otro, mi vida diaria. Gracia sobre gracia. Aquí viene. Pues la ley, y hubo gracia en la ley no fue dada por Moisés, cuidado. Por medio de Moisés fue dada. ¿Pero la diferencia? No fue que Moisés dio la ley, no, fue dada. ¿Y quién se la dio? Dios. ¿Y qué es la ley? El mandato de Dios en la dispensación del Antiguo Testamento, la tipología, preparando el camino para culminación, para que llegase el verbo, la encarnación del verbo, el cumplimiento de todo. Fue dada, pero, aquí viene, esta palabra otra vez, gracia y verdad, versículo 14. ¿Qué dice aquí el versículo 17? Gracia y la verdad. Él en la encarnación está lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué hace Él con esa gracia y verdad? Él la dispensa. ¿De qué manera lo explico? ¿De qué manera lo digo, hermano? Mire, en el Antiguo Testamento, Moisés dio la ley, y en esa ley había estatutos, mandamientos, decretos. Había gracia, porque fue por gracia. Pero le faltaba algo, el cumplimiento de esa palabra. Entonces, cuando Él viene lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué hace Él? Que Él esa gracia y la verdad, Él la dispensa. Mira lo que dice aquí. Vinieron. Mira la diferencia entre que vino por medio de, vinieron por medio de. Por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él no fue el cartero. Moisés fue el cartero, pero Cristo no fue el cartero. Él fue la carta completa. Él fue la carta completa. El mensajero del Padre. Y luego habla y dice, a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esa palabra que está en el seno del Padre, yo quiero entender eso un poquito.
Es como cuando uno está, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando algo está como doblado y como que está escondido, mire, como que está doblado. La imagen que me vino a mí fue cuando, por ejemplo, una madre está amamantando una pequeñita criaturita recién nacido. Usted ni lo ve. Y lo tiene arropado. Y usted lo ve tan pegado a su madre que está en su seno, ¿verdad? Que esas dos cosas es como si fuese una sola. Esa criaturita pegada a su mamá. Lo que está diciendo aquí que Cristo estaba, en inglés dice tucked in, penetrado, doblado. Cuando está dentro del Padre, dice, está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Esa palabra le ha dado a conocer, es una palabra que se llama exégesis. Exégesis. Los que estudian la palabra, usamos la palabra exégesis. Exégesis es lo que hemos hecho hoy, tomar un pasaje de la Escritura, irlo rompiendo pedazo por pedazo, interpretándolo. Entonces, cuando aquí dice, ahora usted va a entender, Él ha dado, Él es el exégesis o el exégeta del Padre. ¿Qué significa? El que interpreta al Padre. El que interpreta. El que interpreta, porque de cómo lo va a interpretar, el verbo se hace carne. ¿Cómo lo va a interpretar? Estuvo con nosotros los hombres. ¿Cómo lo interpreta? Dando su vida por su pueblo. Él es el exégeta del Padre. Le ha dado a conocer, etcétera, etcétera. Que Dios sea glorificado en este día. Grandemente glorificado. Yo quisiera orar, hermanos. Podíamos seguir, pero creo que ya el propósito se ha cumplido. Padre, yo quiero, el corazón se llena, Padre Santo. Se llena de la grandeza de ese verbo que se hizo carne. Padre, estamos tan agradecidos de ti, oh Dios, por mostrarnos estas cosas, enseñarnos, educarnos, ayudarnos. Padre, gracias, 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 Padre. Que la palabra nos lleve a amarte más, a saborearte más, a glorificarte más. Ayúdanos, Padre. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.